Muy Listo. buenos días a todos. En la mañana de hoy vamos a tener una conferencia supremamente interesante que se denomina Tendencias actuales de la participación ciudadana, posibilidad de actuaciones informales de la administración, como por ejemplo la concertación. Tenemos como conferencista un experto y amigo, el doctor Luis Felipe Guzmán Jiménez, que es doctor en Derecho con mención internacional en su tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. Esa calificación sobresaliente fue con mención de cum laude. Es abogado de magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia. Es docente e investigador de ese departamento y ha sido autor de varios artículos y libros de investigación, es columnista y consultor independiente y fue miembro del semillero de talentos de Colfuturo. Él nos hace un planteamiento para la charla del día de hoy alrededor de la posibilidad de que haya un escenario de nuevas formas de actuación administrativa, como hablábamos entre él y yo hace un ratico, frente a problemáticas relacionadas con la participación ciudadana. El ordenamiento jurídico colombiano tiene, digamos, un marco regulatorio sobre mecanismos de participación ciudadana, pero la pregunta sería hasta qué punto cumplen, digamos, las funciones para las cuales fueron creadas y la jurisprudencia cuando se ha manifestado y ha tratado de darle, digamos, un contenido un poquito más exigente, sobre todo la participación ciudadana ambiental, pues de todas maneras se requiere de un respaldo y de unos mecanismos que puedan hacer que ese derecho realmente sea efectivo y eficaz. Entonces dejo al doctor Luis Felipe con ustedes para que nos cuente su planteamiento que me ha resultado por demás muy interesante. El auditorio es tuyo. Doctora Adriana, muchas gracias. Quiero, pues, en primer lugar y como es debido, agradecerle a usted y por su conducto al Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía, y en especial un reconocimiento y agradecimiento al doctor Bernardo Medina González por invitarme a participar de este interesante espacio de tertulia. Yo voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para ustedes y que también por conducto de Bernardo y de Zoraida les dejaré para, como a título de memoria de esta conferencia. Como muy bien la doctora Adriana lo decía, he propuesto hablar un poco en torno a las tendencias actuales de la participación ciudadana y la posibilidad o no de hablar de unas nuevas formas de actuación informal de la administración con, por supuesto, relacionado con la participación ciudadana, como es el caso de la concertación y otras que les mencionaré. Sin duda, hoy estamos viviendo una crisis de la participación ciudadana que ustedes como sector productivo del país, que por supuesto representa porcentajes muy importantes para el Producto Interno Bruto y para la estabilidad macroeconómica de nuestro país, pues requieren, por supuesto, seguridad jurídica, confianza legítima y algo muy importante, y es escenarios reglados de participación ciudadana. Entonces, la estructura de mi intervención, por supuesto, he preparado hablar más o menos 40 minutos, 45 minutos, y por supuesto estaré atento a las preguntas y a sus intervenciones para conversar en el marco de esta tertulia. La estructura de la intervención es una estructura muy sencilla, unos elementos introductorios a título de premisa inicial en cuanto a la participación ciudadana en nuestro país, luego mirar un poco la transición entre participación ciudadana y el concepto de gobernanza, también mirar un poco el concepto de licencia social para operar. Veo aquí a mi gran amigo y colega Luis Bustos, quien también ha abordado estos temas de licencia social para operar. Un saludo, Luis. También, por supuesto, mirar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como escenarios para generar esa confianza y ese relacionamiento entre sector privado y sector público. Y finalmente, la participación ciudadana virtual en la llamada e-democracia y, por supuesto, en estas épocas de
pandemia, a raíz de las propuestas de las consultas previas virtuales que fueron derogadas, que tuvieron una supervivencia en el ordenamiento jurídico de unos escasos 10 días, mientras la Procuraduría solicitó no desarrollar este mecanismo de participación. Y finalmente quiero compartirles, pues en el marco de mi tesis doctoral, algunas evidencias que comentábamos ahora con la doctora Adriana, de las fallidas consultas populares frente a las industrias productivas o extractivas. Y finalmente, unas cortas reflexiones. Entonces, para iniciar un poco, nosotros vamos a encontrar, y a raíz ahora de los 30 años de nuestra Constitución Política del 91, pues vamos a encontrar varias disposiciones constitucionales que regulan la participación ciudadana como una categoría general, ¿cierto? Varias leyes estatutarias y, por supuesto, varios instrumentos a título de reglamento, decreto y resolución que han establecido mecanismos de participación ciudadana. Por mencionar algunos, el Ministerio de Ambiente hace 3 años sacó una resolución que buscaba implementar nuevas formas de participación a través de unos escenarios llamados los centros regionales de diálogo ambiental. Fallidos, no se implementaron, pero era una estrategia pues interesante que vale la pena mencionar. También dentro de esta realidad o dentro de esta premisa inicial, pues nos encontramos que existen muchos espacios no reglados para participación ciudadana. Estos espacios no reglados nos generan, por supuesto, una gran, unos grandes problemas para el sector regulado. ¿Por qué? Porque hay espacios no reglados para el sector regulado. Entonces aquí es donde los jueces constitucionales entran en el marco de su imaginación constitucional y creativa a arreglar espacios que por ende terminan siendo muy largos, muy complejos y de difícil materialización. Y también, por supuesto, esos espacios no reglados generan un sinsabor a todos los actores de que el espacio de participación no fue eficaz. También algunos ven como sinónimo de participación la socialización o la mera formalidad. Eso también genera problemas, verlo así. También en el contexto general, ustedes más que nadie conocen el alto riesgo social que tenemos en todo el territorio nacional y en toda la geografía nacional, que por ende genera unos bloqueos institucionales demasiado complejos y que por supuesto se convierten en problemáticos para la realización de proyectos, obras o actividades en los territorios. Sumado a ese riesgo social también tenemos una alta judicialización de conflictos ambientales asociada a diversos factores. Uno de ellos, en algunos casos, es la precaria participación, como por ejemplo ocurrió con el llamado caso del páramo de Berlín-Santurbán, cuando el ministerio quiso delimitarlo, pero olvidó la estrategia de participación para construir de la mano de los interesados, los mineros, los campesinos, las comunidades afectadas, esta estrategia. Sumado a todo ello, creo que el panorama no puede ser peor. Sumado a ello, hay una ausencia de confianza de todos los actores en el proceso de participación. En la participación no confía la sociedad civil organizada o de manera individual, tampoco confía, por supuesto, la industria, ¿cierto? Y el Estado como garante de ello, pues tampoco goza de mucha legitimidad por establecer estos mecanismos de participación. Es decir, los 3 actores clásicos tienen una ausencia de confianza en el mismo. Y finalmente, la participación ciudadana pues se ha convertido en un ingrediente fundamental de la gobernanza del sector extractivo en el país. Entonces va uno ya avanzando un poco de esta premisa inicial a encontrar un poco en el escenario regional unos insumos importantes para ver la participación ciudadana. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce ese derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representados. Y en el escenario colombiano vamos a encontrar varias leyes
disposiciones legales que buscan, por supuesto, reglar espacios para vincular a los ciudadanos en los asuntos públicos. Un par de ejemplos. La Ley 134, que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana, la Ley 388 del 97 y la 1454, establecen participación ciudadana en el marco del ordenamiento territorial. La Ley 581, que establece, por supuesto, participación efectiva de las mujeres en los niveles decisorios de las ramas y los órganos del poder público, la ley que reglamenta las veedurías ciudadanas y, por supuesto, otras leyes que puede encontrar uno en nuestro ordenamiento jurídico que hacen mención o reglan espacios de participación. Va a encontrar uno entonces en el escenario colombiano varios momentos donde se tiene la participación ciudadana como un elemento estructurante para la toma de decisiones, más no como una cláusula transformadora, que es lo que yo, pues, de manera concreta quisiera proponerles al final de la charla. Tenemos una participación en torno a la planeación administrativa. Cuando se habla del ordenamiento territorial, se busca incrustar aquí algo de participación ciudadana. Cuando se construyen los presupuestos en el marco de la iniciativa de gasto de los municipios, de los departamentos o incluso de la nación, se incluye una partida para los llamados presupuestos participativos. También dentro de la actuación del Estado se deja un espacio para ese control social a lo público, un caso en concreto, las veedurías ciudadanas. Y los escenarios también dentro de la actuación administrativa de rendición de cuentas, clásicos dentro de las autoridades ambientales, entidades territoriales, entidades del orden nacional, cuerpos colegiados, están obligados a rendir cuentas. Eso como para iniciar y tener una premisa clara del panorama y del espectro de la realidad de la participación ciudadana en el contexto colombiano. Y vamos entonces ahora a mirar un poco lo que se dice a nivel doctrinal de la participación ciudadana. Hay dos tipos de mecanismos de participación. Por un lado, están los llamados mecanismos agregativos, ¿cierto? Que son, sin duda, aquellos que tienen, por supuesto, darle primacía a unas preferencias individuales, como es el caso de los plebiscitos, el referendo, el sufragio universal, bien sea pasivo o activo, y que por ende comparten de cierta medida un carácter de confrontación, ¿cierto? Yo voy por el sí, voy por el no, voy por es decir, hay una confrontación entre los actores. Y esto creo que es muy importante para mirar un poco esos tensores que hoy tenemos de la participación ciudadana en nuestro país. Y es que la participación se ha asociado a que es de confrontación, de bloqueo. Incluso si ustedes hacen un ejercicio en el marco de sus actividades profesionales y académicas, hacen un sondeo de la participación ciudadana, van a encontrar que la participación como concepto tiene una carga negativa, ¿sí? Tiene una carga negativa que nos impone unos retos muy importantes y es quitarle esa carga negativa y verlo de manera neutral. Se dice la participación es bloqueo, es parálisis, las comunidades dicen es una burla, el Estado dice es un desgaste administrativo, es una pérdida de recursos públicos. Es decir, hay una confrontación, ¿cierto? Porque ninguno está satisfecho con el diseño institucional que hoy se tiene en torno a la participación. Entonces, esta es una primera clasificación. Una segunda clasificación son los llamados mecanismos deliberativos, que son los que no tenemos en nuestro país y que por ende, pues deberíamos entrar a discutir y a valorar la eficacia de estos mecanismos deliberativos. Como su nombre lo indica, pues buscan generar espacios para la deliberación, ¿cierto? A partir de elementos de crítica, conciliación, innovación, construcción de soluciones que permitan, por supuesto, obtener una ganancia relativa. El problema también de estos primeros mecanismos es que se tiene, de estos primeros mecanismos es que se tiene en el ideario colectivo, en la inmensa mayoría de los colombianos y de los actores de la participación, que solo puedo ganar yo y que
el gran, por decirlo de alguna manera, la gran ganancia debe ser para mí, mientras que en estos segundos mecanismos hay una concepción de ganancia relativa, todos ganan, a partir de la creación colaborativa de soluciones. En este caso, los mecanismos deliberativos, a nivel doctrinal, hay varios estudios que se han concentrado en llenar de contenido y en analizar, y han encontrado algo muy importante, y es que se genera calidad de las decisiones a las que se llega en estos mecanismos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son esos mecanismos deliberativos que usted menciona? Porque se escuchan, pues, interesantes. Pues los mecanismos deliberativos son los necesarios para resolver los problemas. No hacen parte de una lista exhaustiva de números clausus, como dirían los penalistas, sino de una lista de números apertus. Precisamente en el marco de la deliberación se pueden construir mecanismos. La doctrina enlista algunos, como son los llamados minipúblicos, encuestas deliberativas, asambleas de ciudadanos, conferencias de consensos, y esos mecanismos colaborativos están incrustados en lo que la doctrina también llama actuaciones informales de la administración. La participación ciudadana debe ser considerada una actuación material e informal que busque la concertación y el diálogo. Y la concertación no entendida como la entienden las comunidades indígenas, que la concertación es llegar al consenso. La concertación, por supuesto, debe ser una especie de diálogo deliberativo, que existan unas condiciones mínimas para dialogar y que exista una ganancia relativa. La concertación no puede ser ceder el 100% frente a los intereses de los diferentes actores, porque pues ya estaríamos en un mecanismo de los primeros que veíamos que generan la confrontación, donde hay una ganancia total, no una ganancia relativa. Entonces, la actuación informal, ¿qué es la actuación informal? Busca un poco cambiar y hacer más horizontal la relación entre administración y ciudadanía. Concertación como sinónimo de mediación, lo ha sostenido el profesor Smith Ashman, que es un teórico del derecho administrativo, y ha dicho, mire, muchos de las crisis que hoy se tienen en torno a la participación y en torno al fracaso de la participación se deben a que los procesos son más verticales y no horizontales. No existe un diálogo fluido entre administración y ciudadanía, y ello genera y pone a los terceros, en este caso empresas, los pone en un punto equidistante entre las dos, entre administración y ciudadanía, que le complejiza su actividad o interés lícito, que el mismo ordenamiento jurídico ampara. Es el caso clásico de la industria o del sector productivo. Entonces el autor dice, mire, es necesario contar con un repertorio de orientaciones, ¿cierto?, para estas actuaciones informales de la administración, en el caso de la participación, que contemplan ¿qué? Que contemplen una legitimación activa para intervenir en los procesos, una flexibilización de oportunidades y plazos de intervención, y algo muy importante que lo comentábamos ahora con la presidenta, la doctora Adriana Martínez, y es información suficiente, adecuada, oportuna, pero asequible, ¿sí? Muchas veces se llegan a estos escenarios con información sumamente técnica y compleja, y eso genera que la participación, pues en cierta medida, pues se anula, o no exista tampoco información suficiente para participar de manera adecuada. Y en esos casos está comprobado, cuando la información es totalmente técnica, no hay lugar a dialogar, sino que se generan esos escenarios de bloqueo total frente al proyecto, obra o actividad. Entonces, esta nueva forma de participación ciudadana, esta forma atípica, o como ustedes le quieran llamar, de actuación informal, pues también tiene unos antecedentes muy importantes a nivel doctrinal, que es como el sustento para empezar a dialogar y a construir soluciones en torno a la
¿sí?, frente a la eficacia de la participación. Uno de ellos es la llamada revitalización de la democracia. Otro de ellos son los procesos de globalización. Cada vez más las comunidades pues no pueden permanecer aisladas, ¿cierto? Por su propia supervivencia les obliga a conectarse, redes económicas, comunicativas, y eso les permite tener acceso a recursos y a información, y agregaría yo muchas veces a desinformación, ¿cierto? Y sumado a ello, pues también existen cada vez más iniciativas para que la administración pública, en el marco de la co-creación y la innovación, que además son conceptos que vienen del sector privado, pero que es necesario traerlos a los diseños institucionales y a la organización administrativa, deben ser puestos en marcha en los procesos de participación para que estos procesos incidan en las decisiones públicas. Entonces, un primer escenario es esa transición de participación ciudadana a gobernanza. Sin duda, el concepto de gobernanza viene siendo usado desde hace muchos años por algunas organizaciones multilaterales, especialmente estas bancas de financiamiento y de desarrollo de los estados. En concreto, pues se popularizó su utilización en el contexto del Banco Mundial en el año 91, y es un concepto que, trayendo un poco los elementos que plantea la ONU, es un concepto que debería hablarse más de gobernanza y no de participación en escenarios complejos, porque la gobernanza engloba, totaliza muchos otros escenarios que sin duda hoy no se tienen como escenarios de participación. Con una visión un poco más estratégica, sería más eficaz hablar de esta gobernanza que hablar de participación. Sin duda, entonces, la gobernanza enlista elementos como participación, transparencia, libre circulación de información, sensibilidad de las instituciones y de los actores, el consenso, la negociación, la equidad, la eficacia, la eficiencia para hacer un uso adecuado de los recursos, por supuesto, y una visión estratégica. Eso, por supuesto, y una visión un poco más general de la participación ciudadana podría ayudar a reducir las tensiones que hoy se tienen y que, por supuesto, terminan desencadenando en conflictos de confrontación y en algunos escenarios, pues en conflictos de una violencia muy alta. Un segundo elemento que también vale la pena tener en cuenta en el marco de esta propuesta de unas nuevas formas de participación ciudadana es la llamada licencia social para operar. Las empresas vienen trabajando en ese riesgo social, vienen identificando ese riesgo no técnico, ¿cierto?, que genera sin duda desaprobación, incluso antes del desarrollo de actividades, incluso solamente con el titular de prensa que llegará a la empresa, al sector X en el territorio nacional, ya genera desaprobación, ¿cierto?, sin conocer el proyecto. Y el Banco Mundial pues ha establecido, este es un concepto precisamente que se ha construido y que es necesario evaluar, medir e identificar alternativas para medir ese riesgo social, ha dicho que, sin duda, esta tensión que se genera de los proyectos productivos, pues viene siendo, por supuesto, desencadenada por muchos escenarios, y es necesario firmar una especie de contrato social con estas comunidades, y por supuesto, en el marco de la política de responsabilidad social empresarial, y poder construir esa confianza previa, esa legitimidad social, no legal, no es que sea un nuevo requisito. Incluso hubo un proyecto de ley en su momento, ustedes por supuesto me imagino que lo conocen, que era la llamada licencia social de operación, que era el proyecto de ley 60 del 2014 de Senado, que buscaba regularizar un poco la licencia social como una alternativa para disminuir este riesgo social y darle una gestión social a partir del diálogo con participación de las entidades territoriales y autoridades de planeación. Un tercer elemento que también vale la pena tener en cuenta son esos mecanismos que les refería
hace un par de minutos llamados mecanismos deliberativos, no mecanismos agregativos, donde haya deliberación, donde la participación, como hablábamos también, creo que fue muy fructífero los minutos previos a iniciar la charla con la doctora Adriana, y esos mecanismos deliberativos son la alternativa, pero antes de entrar a avanzar en estos mecanismos nuevos, atípicos, pues es necesario el fortalecimiento de capacidades de esas comunidades, precisamente. ¿Cómo voy yo a poner a deliberar a las comunidades si no tienen capacidades, si no están educados para la participación? Y eso, por supuesto, que es obligación del Estado. No puede traducirle el Estado sus falencias a la empresa privada, porque el Estado, pues desafortunadamente ha sido un Estado impropio que no ha logrado materializar sus fines del Estado en todo el territorio nacional, y en muchos casos, desafortunadamente, a la empresa se le ve como Estado, que llega a suplir las necesidades insatisfechas de las comunidades locales. Entonces, estos mecanismos van a permitir un poco avanzar en ese diálogo y en esa actuación informal de concertación. ¿Cuáles podrían ser? Los minipúblicos. Los minipúblicos han sido utilizados en diferentes regiones del mundo. ¿Cómo funcionan? Son grupos de ciudadanos bajo un principio, y es que cualquier persona puede verse involucrada y puede verse afectada en una decisión. ¿Para qué? Esto le da legitimidad al proceso. Entonces aquí se hace una especie de muestreo aleatorio estratificado con diferencias demográficas de edad, género, ingresos, geografía, etnia. ¿Y esto qué genera? Que si bien los minipúblicos son pequeñas muestras de población de interés, son pequeñas muestras de población de interés, pero son pequeñas muestras demográficamente diversos, porque si bien no son estadísticamente representativos, demográficamente sí lo son. Otro segundo son las llamadas encuestas deliberativas. Este mecanismo precisamente está diseñado también, por supuesto, y tiene como elemento previo generar el fortalecimiento de capacidades. ¿Y el fortalecimiento de capacidades para qué? Para que en el marco de esta encuesta las personas puedan participar de manera informada y no a partir de desinformación que se da en el proceso. Entonces acá también se saca una muestra de posibles votantes, se hace una encuesta inicial sobre sus opiniones, se comparte información objetiva y balanceada sobre el tema y finalmente se reúnen para deliberar en pequeños grupos con expertos en la materia ya en unas sesiones plenarias. Entonces aquí, ¿qué elementos son muy importantes? Información, terceros imparciales, ¿cierto? No, ninguna de las partes son los llamados terceros que van a suplir de la información requerida para la deliberación, y teniendo en cuenta esos resultados, pues se analizan y pues se llegan a consensos mínimos. No se puede llegar en el marco de estos mecanismos deliberativos a soluciones concretas, ¿sí? Por ejemplo, estos mecanismos no servirían para concertar una norma con las comunidades indígenas, porque en el marco de la concertación, yo tuve la experiencia el año pasado de concertar una norma con comunidades indígenas, y es muy complejo, porque lo que se concerta es palabra por palabra. Entonces, esto no es, estos escenarios de concertación son mucho más amplios, llegar a unos mínimos, ¿cierto? Y ya, por supuesto, también darle un margen de maniobra a la empresa y a la población para la implementación de esos acuerdos. En tercer lugar, las asambleas de ciudadanos. Las asambleas de ciudadanos tienen muchísimos casos exitosos en diferentes estados de Canadá, en Irlanda, en Países Bajos, incluso en el caso irlandés, en el marco de una asamblea de ciudadanos, ¿cierto? Se hicieron cambios representativos y una asamblea de ciudadanos hizo recomendaciones para hacer cambios a través de un referendo frente a asuntos tan complejos y tan
que generan posiciones binarias, sí o no, frente a un tema como es el matrimonio de parejas del mismo sexo. Es decir, frente a temas complejos, temas que no existen muchos consensos dentro de la sociedad por los diferentes valores que las personas tienen, se pueden llegar a acuerdos. Las asambleas de ciudadanos, ¿qué buscan? Buscan también generar una especie de consenso y también en el marco de, son unos mini públicos un poco más robustos, ¿cierto? Donde el Estado, por supuesto, fiscaliza en el buen sentido de la palabra y le genera unas capacidades a estas comunidades de ejercer una especie de control social sobre las decisiones que se adoptan. Y finalmente, las llamadas conferencias de consensos. Esta conferencia de consensos tiene un antecedente en la Junta Danesa de Tecnología en los años 80 y buscan involucrar entre 10, 30 ciudadanos también que se escogen a través de una estratificación al azar, ¿cierto? En dos etapas. Una primera etapa, que es como el llamado escenario en nuestro contexto de preconsulta, ¿cierto? Aquí son unas sesiones preparatorias para aprender, ¿sí? Y aprenden todos, no solamente las comunidades que pues no tienen unas capacidades frente al tema, sino aprenden todos, porque también hay que aprender de las comunidades. Se aprende sobre el tema con unos plazos, con unos cronogramas, no es que pueda durar uno en sesiones preparatorias como pasa con algunas consultas previas en etapa de preconsulta que puede durar uno un año, ¿cierto? No, aquí hay plazos perentorios y se seleccionan unos expertos y unos grupos de interés para dar información de mejor calidad en la toma de decisiones. Y una segunda etapa, ¿cierto? Ya se ha agotado las sesiones preparatorias, estas se presentan en varios días, expertos, ¿cierto? A los ciudadanos con el fin de ser cuestionadas y con el fin de obtener un reporte general de las discusiones. Eso va a definir finalmente y cómo va a terminar la conferencia de consensos en unos lineamientos sobre una decisión colectiva. Estas decisiones de consensos cuentan con un comité, ¿cierto?, que hace las veces como de auditor externo, quien realiza ese proceso de selección de los ciudadanos, busca a los expertos que sean idóneos, que sean imparciales frente al tema y desarrolla los informes y los paquetes los paquetes de información en el marco de las dos sesiones que se tendrán. Y finalmente es el que, ya en la última etapa, la segunda etapa, es el que selecciona los facilitadores para desarrollar el diálogo. Entonces, en conclusión, es necesario el fortalecimiento de la autonomía comunitaria, ¿cierto? Y aquí cumple un papel muy importante, y es el azar como un elemento estructurador de la participación en los órganos políticos. Esta puede ser una fórmula eficaz para contrarrestar un poco el deterioro de la confianza en los sistemas democráticos y también para erradicar un poco que siempre participen los mismos. Curiosamente, si uno hace un ejercicio de algunas consultas previas, hace un muestreo de consultas previas, pues va a encontrar que en muchos casos personas que están en el sur del país aparecen en el occidente del país con intereses de participación, sin duda, están legitimados, la participación debe ser real, efectiva, pero también es necesario un poco para construir esa confianza, tener en cuenta el azar y poder hacer que participen personas que muchas veces pues son invisibilizados o no les interesa estos temas. Finalmente, la participación ciudadana virtual. Ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto cómo se puede desarrollar en una época como la que vive la humanidad, de una pandemia tan larga y tan compleja como esta que nos ha tocado vivir? Pues sin duda, en nuestro país y en nuestro contexto, hablar de una participación virtual, pues es muy complejo. Desafortunadamente, la conectividad es muy precaria en ciertas regiones del país, pero eso no hace que no sea un tema que deba empezarse a discutir, porque seguramente nos va a poder solucionar muchos de los llamados cuellos de botella o tensores de la participación ciudadana en nuestro contexto. Entonces, el mundo digital tiene cada vez más incidencia, pues,
y garantizar la efectividad democrática, ¿cierto? Y por ende supone unos retos importantes. En algunos países ya existen plataformas, medios electrónicos para dialogar entre administración, ciudadanos y participar de manera efectiva. Algunas de ellos pues, son ejemplos clásicos como la iniciativa que desarrolló el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que buscaba que la población podía formular preguntas, ¿cierto? Y si en plazos predeterminados se adherían a esa petición un número requerido de firmantes, pues podían ser respondidas. Es una especie como de Change o de estas plataformas digitales donde la gente firma para que respondan. Pues en este caso era una iniciativa que surgía desde lo institucional, donde si era una pregunta importante, las personas pues adherían porque les interesaba y era respondida. También, por supuesto, en el contexto europeo, en el caso español, el Ayuntamiento de Sevilla tiene una iniciativa muy interesante que se llama Decide Sevilla, que busca articular 3 tipos de actuaciones: consultas, peticiones y propuestas. Muy importante esa iniciativa de Sevilla. Pero entonces, esto por supuesto que la participación, como veíamos en nuestra premisa inicial, nos impone unos retos muy, muy grandes de transformación, de nuevas formas de participación, pero no podemos dejar atrás los escenarios de digitalización, ¿cierto? Y por ende de una llamada democracia que algunos hablan. Y sobre todo que también como industria, como sector productivo, pues nos vemos como destinatarios de muchas peticiones en el marco de estas plataformas digitales que hoy ya forman parte de escenarios de activismo y de la cotidianidad, como les mencionaba, Change, Havas, pues se han convertido en medios masivos y generalizados. Sin duda es necesario darle a esto ropaje legal, ¿cierto? Pero pues desafortunadamente siempre va más rápido la tecnología que las leyes y las normas, pero hay que darle ropaje legal para no generar vacíos y dejarlo a la imaginación en muchos casos de los jueces, donde imponen y donde obligan a responder muchas peticiones de estos escenarios. Entonces, aquí por supuesto que el promotor es un ciudadano y la finalidad primordial de esa iniciativa pues es generar una actuación de los poderes públicos en una materia en concreto. También aquí hay un asunto y es que la democracia digital afecta la participación ciudadana. Ya lo primero era como lo positivo, pero ahora esto es lo negativo y es las llamadas noticias falsas, los logaritmos de nicho que arrojan opiniones afines, que esto lo vimos precisamente en las llamadas consultas populares frente a la industria productiva o extractiva, donde en muchos casos, pues obviamente toda la información que emanaba de las redes sociales y de los debates en el marco pues, de estas herramientas digitales, era para construir una opinión de oposición, ¿cierto? Y no era para informar de una manera imparcial, pues, todas las oportunidades, las debilidades del proyecto, las amenazas, sino solamente lo negativo. Entonces, sí es muy importante que también en el marco de la autorregulación del sector empezar a construir deliberación utilizando tecnologías de la información y comunicaciones, donde pues tenemos medios digitales y análogos muy fuertes para desmentir esas noticias falsas. Y aquí, por supuesto, desde a nivel doctrinal, pues hay muchos aspectos para desarrollar. Lo primero, en el marco, por supuesto, de esta democracia digital y participación, garantizar escenarios de acceso, convocatoria, plataformas amigables con lenguajes intuitivos, claros, fáciles de manejar en los contextos diferenciales en Colombia y una participación eficaz que permita superar esa unilateralidad de los escenarios y dar paso a escenarios un poco más interactivos. Y finalmente, quisiera compartirles algunos de las evidencias que encontramos en el desarrollo de mi tesis doctoral, que yo hice un análisis de clínica jurídica. Uno es el tema de los litigios climáticos y otro ya es el escenario de Colombia frente a consultas populares, frente a industria extractiva o productiva.
Sin duda las causas, y ustedes más que nadie las conocen, son diversas, heterogéneas y en muchos casos acumulativas. El impacto acumulativo de Cajamarca terminó repercutiendo en el impacto acumulativo de Cumaral Meta. Y va uno encontrando esas convergencias entre los diferentes escenarios de movilización social que por ende nos permiten llegar a una conclusión a priori, y es que el territorio siempre será la manzana de la discordia, ¿cierto? Allí convergen intereses sociales con el ejercicio de múltiples y variadas competencias, y pareciera un acertijo, dice el profesor Santaella, pero no lo es, ¿cierto? Las soluciones jurídicas eran un poco escasas antes de la sentencia SU, pero sin duda las actividades extractivas o productivas ocupan el centro del desarrollo para el país. Y es muy importante garantizar seguridad jurídica, escenarios reglados y no dejar a la discrecionalidad administrativa y a la creación, en muchos casos, bien intencionada, de los jueces que complejizan mucho más el desarrollo de los proyectos. Sin duda, la causa del conflicto está en el diseño institucional o en el monopolio competencial a favor del Estado central representado en la nación para determinar en qué territorio se hace o no industria extractiva, bajo qué condiciones técnicas y ambientales. Sin duda esa cláusula genera estabilidad y genera confianza, pero es necesario desarrollar unos mecanismos para que esa cláusula competencial no termine generando conflictos tan acentuados como los que se han vivido en los últimos años. Y esto muestra que hay una tensión, y esta es una vieja discusión y clásica de los teóricos del derecho administrativo, entre centralismo y descentralización, tensión que todavía está por resolverse. Pero sin duda los escenarios de coordinación y concurrencia para el ejercicio de estas competencias podrían dar muchas luces, y estos mecanismos deliberativos podrían atemperar de una manera considerable ese riesgo social. Entonces, las evidencias. Sin duda, existen hoy otros núcleos de intervención administrativa, como es el caso de los mecanismos deliberativos, ¿cierto? Como son infinidad. Yo les mencionaba algunos: mesas de diálogo, audiencias públicas, mini públicos, encuestas deliberativas. Y aquí los mecanismos alternativos, como es el caso de la mediación, se convierte en un escenario muy importante para la concertación entre industria, Estado y comunidades. Una garantía temprana en el ejercicio de los llamados derechos de acceso. Los derechos de acceso son información, participación y acceso a la justicia, y una garantía temprana de estos evitaría de una manera significativa en algunos casos los conflictos y facilitaría el desarrollo de estos proyectos. Aquí por supuesto que sin duda hablábamos un poco ahora también que nuestra Constitución es demasiado garantista y demasiado de avanzada, y decíamos que era una Constitución pensada para Dinamarca, pero fue para Cundinamarca. Pues desafortunadamente en esos temas también el Estado es un poco lento en la búsqueda de soluciones, pero la empresa, que es mucho más eficiente, ¿cierto?, pues debe usar figuras y herramientas como la que mencionábamos, la licencia social para operar, y construir accountability entre las relaciones entre sociedad civil y ciertos proyectos. A mayor riesgo social, por supuesto, a mayor licencia social para operar, pues menor riesgo social. Esta es una relación pues inversamente proporcional. Y el riesgo social no es un tema solamente de la industria minera, de hidrocarburos, energética, no. Este riesgo social está en todos los sectores. Si ustedes se van al sector forestal, comercial, también tiene un riesgo social muy importante. Entonces, ¿qué evidenciamos? Que hay un déficit participativo e informativo que origina conflictos para sectores estratégicos del país, como les decía, sector infraestructura, sector forestal, actividad agroindustrial, sector de hidrocarburos, minería, que genera un alto impacto ambiental y social, y por ende es necesario construir espacios de concertación, diálogo, confianza,
de evaluar posturas, preocupaciones y fijar unos lineamientos generales y colectivos que hagan efectivo el desarrollo del proyecto. Y finalmente, para hacer un uso honrado del tiempo que les he mencionado, quisiera compartir unas reflexiones finales, ya a título como de conclusión. En primer lugar, la participación debería ser una cláusula transformadora, ¿cierto?, del relacionamiento entre administración, comunidades y empresa. Y en el marco de esa cláusula transformadora, pues establecer unos mecanismos para proyectos, obras o actividades y otro para políticas públicas, programas y actividades. Muchas veces no se participa en la construcción de políticas públicas y esa ausencia de participación en las políticas públicas termina repercutiendo en el desarrollo de obras, proyectos y actividades. Lo primero, una participación temprana en las políticas públicas podría reducir esas tensiones ya en el escenario de proyectos, obras o actividades. Sin duda, la participación ciudadana en Colombia requiere un cambio, una versión 2.0, que ahora está tan de moda hablar de 2.0. ¿Para qué? Para dotar de legitimidad las decisiones, no solo del Estado, sino también de la empresa, ¿cierto? Y esto disminuiría, esta legitimidad de las decisiones disminuiría el riesgo social y la judicialización que es creciente y latente en los estrados judiciales. Como les decía, es una cláusula para transformar la sociedad y el derecho con nuevas formas de actuación administrativa. El ordenamiento jurídico colombiano carece hoy de un instrumento legal, moderno, específico, que desarrolle de manera integral y minuciosa la participación ciudadana. Nos quedamos en unos mecanismos que, como decíamos con la doctora Adriana, están por estrenarse. Otros están desgastados, son viejos, son vetustos. Es necesario y urge el diseño de nuevas fórmulas participativas que respondan a un modelo de adopción de decisiones que den una respuesta eficaz no solo a la sociedad civil, sino a todos los actores de un escenario participativo. Por ello, pues el llamado que uno siempre hace, pues es al legislador y a la administración para innovar un poco jurídicamente con acciones participativas en el marco de estos mecanismos de participación deliberativos, ¿sí? Plataformas de participación en red, consejos consultivos, programas de cogobierno, los planes piloto que, por ejemplo, el sistema interamericano en el marco de las sentencias piloto implementa como estrategia de participación de sus fallos y profundizar, por supuesto, en esa relación entre ciudadano, administración, empresa, mediante fórmulas, por supuesto, que permitan incorporar que el ciudadano es el centro de atención del derecho, pero que también hay otros intereses, ¿cierto?, lícitos y amparados por el ordenamiento jurídico que es necesario tener en cuenta a la hora de desarrollar fórmulas participativas que permitan, por supuesto, un diálogo fluido entre Estado, ciudadanos y empresa privada. Y eso sin duda nos va a generar un riesgo social menor y por ende un mayor desarrollo productivo de nuestro país, acompañado de estándares ambientales, ¿cierto? Y pues un riesgo social bajo que también termina repercutiendo en un desarrollo local y comunitario importante que hoy no se tiene. Y con eso pues finalizo mi intervención. Esta es la doctrina que he utilizado, la normativa y la jurisprudencia. Les agradezco mucho. Ahí en la presentación quedan mis datos de contacto. Entonces ahora sí, creo que podemos escuchar las preguntas. Bueno, las preguntas. Yo me dediqué mientras tú hablabas a pensar en cosas y me daba risa porque yo ponía una pregunta y de inmediato tú das una respuesta, pero igual pienso que podemos hablar un poquito más sobre el tema. Mi primera pregunta sería, ¿se le tiene mucha resistencia al concepto de concertación? Porque se entiende como la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, restándole hasta cierto punto a la autoridad la exclusividad que la ley le da para la decisión final respecto de otorgar o no una autorización administrativa. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, doctora Adriana, el tema del concepto de concertación precisamente
Se ha dicho que no se pueden concertar, por supuesto, funciones administrativas que están en cabeza de una autoridad. Ujú, Pero es que también ha sido un poco desdibujado el concepto, porque la concertación no es llegar a una decisión. Si uno está concertando, por ejemplo, en el marco de una audiencia pública, en el marco de un instrumento de comando y control como es la licencia ambiental que se desarrolla en audiencias públicas, muchas veces se dice, pero es que no se negó la licencia en la audiencia pública, entonces ¿para qué fue la audiencia pública? Claro, ujú. la audiencia pública está pensada es como un mecanismo de participación, de información suficiente frente al impacto del proyecto y no un escenario de decisión. La concertación no implica decisión. ¿Mm? La concertación implica unos lineamientos mínimos, ¿cierto? Básicos de un acuerdo colectivo que puedan traducirse y respetarse en una decisión. ¿Mm? No implica una decisión, ni tampoco implica un cogobierno, porque también se dice, no, es que dejar la concertación puede llevar a escenarios de cogobierno y eso sería sumamente peligroso. ¿Mm? Incluso ahorita hay dos decretos que están en presidencia que no han sido firmados precisamente por el término de concertación. Uno es el de mujeres indígenas, que fue concertado por el Ministerio del Interior, y otro es de la Comisión Nacional Ambiental Indígena, CENAI, que fue concertado por el Ministerio de Ambiente. Entonces, claro, lo que se ha dicho es quiten la palabra concertación, pero incluso la jurisprudencia ha llenado de contenido el concepto de concertación. Yo les puedo dejar un par de sentencias que son muy Interesante. interesantes y un par de artículos doctrinales que, por ejemplo, el de Smith Ashman y el de Erika Castro Buitrago, que hizo su doctorado en concertación y en actuaciones informales de la administración, y existen escenarios regulatorios importantes en otras latitudes que podrían servirnos para inspirar aquí estas actuaciones informales. Súper. Bueno, te tenía otra pregunta. ¿Por qué Escazú genera tanto temor en el sector productivo colombiano? Al punto de no querer que se ratifique precisamente por este tema de los derechos de acceso. Bueno, Escazú es un instrumento regional, por supuesto, que ha tenido muchas dificultades desde su negociación hasta su ratificación por algunos estados. Ya entró a regir el Día Internacional de la Tierra, y Colombia cumplió un papel importante en la negociación. Eh, fue construido en torno a dos pilares importantes, y el primero es implementar y desarrollar los derechos de acceso en el marco de una democracia ambiental, y el segundo, el fortalecimiento de capacidades de los estados firmantes. Escazú es un reflejo también de lo que ocurrió con el convenio de Aarhus hace varios años, en el año 98, y Escazú ha generado muchos temores, ha generado en algunos casos, diría yo, que alguna desinformación frente al contenido real del instrumento, pero la discusión no se ha dado. La discusión no se ha dado. Desafortunadamente el año pasado hubo dos ponencias, una positiva y una negativa días después, y pues finalmente ocurrió lo que se pronosticaba, y era que se archivaría por inactividad parlamentaria. ¿Por qué genera muchos temores? Yo he participado en las dos audiencias públicas sobre Escazú y he escuchado con detenimiento los temores del sector productivo, especialmente lo que ha manifestado Fedegan, lo que ha manifestado la Sociedad Nacional de Agricultores y lo que ha manifestado Fedearroz. Y pues son más o menos los mismos temores, son similares en torno a la argumentación, y están en torno a que nosotros ya tenemos unos espacios de participación reglados, que para qué vamos a ratificar Sí. Escazú si ya tenemos Ujú. muchos escenarios. Y lo que yo pues trataba un poco de manifestar era que tenemos espacios, pero tenemos espacios ineficaces, ¿sí? Y esos espacios precisamente están generando esta gran problemática y esta gran crisis de la participación, y es que nadie está contento con la participación. La sociedad civil se siente frustrada con los mecanismos que hoy se tienen, la empresa siente un bloqueo frente al proyecto, siente un retraso, siente unos problemas financieros de unas inversiones que ha hecho antes de la implementación del proyecto, obra o actividad, y el Estado carece de una crisis y de una falta de legitimidad como un Estado garante de participación.
Entonces, la contrapregunta pues a esos temores es, tenemos unos escenarios reglados totalmente ineficaces, pues Escazú lo que plantea es regularizar algunos espacios, garantizar estos derechos de acceso de manera temprana y pues también, por supuesto, un poco de confianza y de seguridad jurídica en algunos escenarios. También les puedo dejar dos documentos que van a salir en los próximos días sobre los 15 mitos de Escazú, ¿no? Y donde algunos son ciertos, por ejemplo, que el tratado no admite reservas, ¿sí? Claro, estos instrumentos ambientales, ninguno admite reservas, Colombia ha ratificado cerca de 19. Otro de los argumentos es, se le está dando competencia a la Corte Internacional de Justicia para resolver las tensiones. Claro, efectivamente, una de las 27 disposiciones del Acuerdo de Escazú contempla que en caso de controversias entre los estados, ¿sí?, para la implementación de Escazú, se acuda a la Corte Internacional o a arbitraje internacional. Pero es que este no es un instrumento internacional de fortalecimiento de capacidades, ¿sí?, que busca precisamente eso que conversábamos, que es educar para la participación, generar unos mínimos reglados para que la participación sea un poco más eficaz y no genere esos sinsabores que hoy genera y que además es un común denominador en muchos países de la región. ¿Sí? Ujú. Bueno, te tenía otra y es, ¿los funcionarios públicos será que requieren de algún tipo de capacitación para esa mediación en estos, digamos, instrumentos informales? Que muchos de ellos son también muy técnicos. ¿Valdría la pena entonces tener unas oficinas especializadas en esos temas en las entidades o agencias estatales para facilitar los procesos? Sin duda las nuevas formas de actuación de la administración también requieren cambios en la estructura y en la organización administrativa. Aquí uno siempre, cuando está en sus primeros años de derecho, le hablan de la estructura de la administración y la actividad de la administración. Es necesario que ellos, por supuesto, confluyan y para poder desarrollar una actividad eh, con ciertas garantías y con ciertos elementos diferenciadores a las demás actividades clásicas, pues también se requieren funcionarios especializados. Incluso, eh, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene una oficina de minorías, grupos étnicos y pueblos rum, y allí yo alguna vez hacía una pregunta y es, bueno, ¿de aquí cuántos saben y están formados en mediación? Decían, bueno, hay como dos, ¿sí? Sí. Y no son los que van a territorio, son pues, tienen algunas posiciones importantes dentro de la estructura del ministerio y no van a los territorios. Entonces sí sería importante generar cambios, por supuesto de manera gradual, porque no Sí. podemos llegar a generar ahora entonces que se vuelva todo mediación, no. Cambios graduales, pero sí es necesario avanzar con cambios en la organización administrativa para estas nuevas formas de actuación. Sí, de acuerdo. Históricamente hemos visto la participación ciudadana como algo previo al inicio del proyecto o a su autorización administrativa. ¿Podría decirse hoy que ese concepto es realmente limitado bajo esta nueva visión? ¿Debería ser un diálogo continuo? ¿Y cuál sería su objetivo al hablar uno que sea continuo? Claro, desafortunadamente, bueno, también ha sido un poco la realidad que ha tenido la participación ciudadana como categoría general, como lo mencionábamos al inicio en la premisa inicial, siempre se ha visto como previo, ¿no? Y Sí. como un tema de una formalidad, instrumentalizador, pero no como una actuación material. Y con una visión de una actuación material, pues obviamente no quedaría limitada a algo previo, sino a todo el desarrollo del proyecto, incluso a los escenarios ya de cierre y abandono. Podría existir una participación para que más adelante no se presenten esas tensiones y esos conflictos que muchos llegan a ser judicializados en sede, por ejemplo, de acciones de grupo, por daños ambientales consecutivos que se generaron en el marco del cierre y abandono, que fue precario. También para la misma empresa sería garantía poder contar con como a lo largo de todo el proyecto, con un diálogo continuo y no limitado, al concepto que sea previo, anterior, y eso sin duda pues ayudaría un poco también a disminuir esos conflictos ya finales del proyecto.
Bueno, se me ocurrió otra cosa. Los medios de comunicación y las redes sociales, algo lo dijiste. Ellos hacen una producción de información en la mayoría de los casos, pues, equivocada, manipuladora, en fin. ¿Cómo podría uno, el Estado, la empresa, neutralizar lo que allí se comunica? ¿Qué se te ocurre que pudiera ser algo que fuera efectivo? Bueno, eso lo veíamos un poco cuando veíamos de la llamada democracia virtual o digital. Y pues ahora precisamente cuando se habla de democracia ambiental, también se busca que la empresa, el Estado y los diferentes actores tengan información suficiente para construir una postura informada. En muchos casos, estos logaritmos digitales terminan generando pues falsas noticias o llamadas también fake news. Y pues sería muy importante en el marco de la autorregulación de las empresas poder llegar a acuerdos en cuanto a momentos para entregar información, ¿no? Lo que se llama un poco la difusión activa universal, y es entregar información con ciertos cánones bajo ciertos elementos que permitan una información imparcial, una información transparente y una información asequible. Como mencionaba usted, doctora Adriana, hay mucho tecnicismo en esta información. Incluso uno, pues como abogado también en muchos casos Se pierde. se pierde y requiere un poco de aclaración y de suficiente Mm. información para poder comprender algunos escenarios que sí tienen unos impactos ambientales importantes. Entonces, pues sí valdría la pena que en el marco pues de la empresa privada y pues del sector productivo se pueda entregar información en ciertos momentos y información con algunos cánones que permitan pues la interpretación. Y sumado a ello, pues ahora los medios digitales y bueno, diferentes formas, por ejemplo, ANLA lo hizo por radio, también establecer un diálogo fluido de entregar información y de permitir que terceros ajenos a la empresa puedan valorar esa información y explicarla un poco, porque muchas veces se dice, claro, pero es que trae a su consultora que nos explique la información. Y en muchos casos el consultor es muy juicioso, muy riguroso y hace un ejercicio totalmente libre y muy fundamentado, pero se le tilda porque como la empresa lo contrata, que no es imparcial. Entonces, a veces buscar esos terceros imparciales para dotar de legitimidad la entrega de información puede ayudar a disminuir esas falsas noticias o esa desinformación en torno a ella. Con eso me contestaste, creo yo, parcialmente uno que había puesto aquí, que si debe ser solo el Estado quien tenga esas actuaciones informales o si podrían los gremios, las universidades, otros actores hacer parte de esa mediación. Creo que ya Claro, parcialmente lo has, sí, claro, lo has dicho. esas actuaciones informales pues debe tener una garantía y un amparo en el ordenamiento jurídico, Sí. pero pues los llamados a ello también son, incluso existen algunos mecanismos contractuales para llegar a esa concertación con comunidades y pues obviamente los gremios cumplen un papel muy importante y es empezar a hablar de estos temas. Creo que ayuda a visibilizar la gran problemática que se tiene en torno a la crisis de la participación ciudadana en todos los sectores, ¿no? Bueno, hay otro tema y es que nosotros, nuestras autoridades, por lo menos en el sector de los recursos naturales no renovables, pues son autoridades del orden nacional. A pesar de que decimos que los recursos naturales son de propiedad del Estado, pues su administración está a cargo de las autoridades nacionales. Ujú. Entonces, ¿cómo hacer para lograr que esos escenarios informales, sobre todo los de mediación de que hemos venido hablando, puedan ser eficaces si las autoridades, algo lo comentaste en la charla, las autoridades nacionales no articulan bien con las autoridades territoriales y no Territoriales. Ujú. funcionan los conceptos de coordinación y concurrencia? Claro, ahí es fundamental eh, también, por supuesto, un cambio en la forma y más que todo un cambio, una aplicación de principios que tenemos incluso desde la ley 489 del 98 y es concurrencia, subsidiariedad y escenarios de diálogo. Cada vez más esa articulación pues se queda en mesas de trabajo o en mesas de diálogo que ahora son tan comunes, ¿no? Ujú. Escuchemos qué dice el municipio, pero sí creo que es necesario aplicar a través de mecanismos de la coordinación administrativa. El profesor Juan Carlos Covilla de la Universidad Externado Sí. hizo su tesis doctoral sobre estos temas, de esa coordinación que debe existir entre nación
y entre entidades territoriales, que además es una tensión clásica, ¿no? Uno Ujú. siempre escucha entre descentralización y centralismo, ¿no? Que Sí, los sí. teóricos administrativos se han concentrado en ello. Bueno, aquí una pregunta que dice, la doctrina habla de la licencia social como un proceso que no necesariamente está articulado con la responsabilidad social corporativa. De hecho, hay mecanismos contractuales de concertación como los IVAs en Canadá que son ajenos a la responsabilidad social corporativa. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión, pues, básicamente es que la licencia social para operar nació como un mecanismo voluntario, ¿cierto? Se empezó a dialogar como un mecanismo voluntario que en algunos escenarios se ata a la responsabilidad social, en otros no. Incluso esa es una práctica de mecanismos contractuales de concertación. Yo creería que los dos escenarios son válidos, dejarlos también de manera voluntaria para ciertos casos y en otros casos regularizarlos. En muchos casos el problema está en que estas prácticas voluntarias en el marco de la responsabilidad social empresarial no son valoradas, ¿no? No son Sí. valoradas. Incluso las empresas hacen unos esfuerzos muy importantes, económicos, técnicos, de talento humano, y no son valorados, pero claro, cuando se imponen por parte de la autoridad ambiental hacer ciertas obras, eso sí es valorado, porque como eso lo impuso la autoridad, y no nació de la voluntariedad y del marco de la responsabilidad social, que además tiene un desarrollo constitucional muy importante de la función social que cumple la empresa, ¿cierto? En el Estado social de derecho. Entonces yo creería que lo mejor sería regularizarlos, pues hay han existido varias iniciativas de proyectos de ley que no han llegado a ser ley, que han buscado un poco desarrollar la licencia social y regularizarla en el contexto colombiano. Sin duda yo creería que ese es el camino, pero también pues queda el escenario voluntario, ¿no? Para que las empresas en ciertos casos atípicos también lo puedan hacer en el marco de la responsabilidad social. Hay aquí una pregunta que dice, ¿debe destinarse fondos para esos consultores imparciales que asesorarían a las comunidades? Claro, incluso lo que yo siempre he dicho es que en muchos casos se traslada la falta o la ausencia de satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. En muchas regiones del país se traslada a la empresa productiva que llega a desarrollar un proyecto. Empresa haga el acueducto, empresa haga la carretera, empresa haga el puesto de salud. Pues eso está muy mal, porque a la empresa, incluso hay algunos que sostienen que la consulta previa, que la empresa cuando licencia un proyecto, ¿cierto? El proyecto X o Y, ya debería haber agotado la consulta previa. El Estado El debería haber Estado. agotado la consulta previa y entregarle a la empresa, porque la empresa no tiene por qué asumir esa gran carga que es la consulta previa, entregarle ya el proyecto viabilizado, por supuesto, con todas las autorizaciones ambientales y suplido el trámite de la consulta previa. Entonces, yo creo que sí debe existir una financiación del Estado para fortalecer los escenarios de participación, incluso buscar, por ejemplo, Fondo Acción, escenarios de cooperación internacional. Y es que Fondo Acción tiene unos equipos consultores muy fuertes para temas ambientales. Agrosavia, por ejemplo, en temas fitosanitarios y agrícolas, también tiene unos equipos consultores muy Muy fuertes buenos. que lo que debería hacerse pues es invitarlos para que en el marco de sus competencias validen la información y puedan, por supuesto, dotar de legitimidad el proceso participativo. No, maravilloso. Doctor Luis Felipe, no sé tu opinión. Para mí ha sido una discusión muy interesante para todos los asistentes. Mis agradecimientos profundos contigo por tu generosidad con el tiempo y con esos ofrecimientos que nos hiciste de material. Me parece excelente. Y ojalá podamos volver a contar con tu presencia en el futuro en otros temas de esta naturaleza que realmente, pues nosotros somos especialistas en derecho minero y petrolero, pero tenemos que profundizar en los temas ambientales y de esta naturaleza para hacer viables los proyectos. Agradecemos mucho tu generosidad, tu tiempo. Doctora Adriana, muchas gracias, pues por supuesto a usted y a todos los colegiados, y un agradecimiento especial al doctor Bernardo Medina González, con quien hemos
Gracias. construir Gracias, doctor. una amistad No, muy eso fue interesante de muy, diálogo telefónico. muy acertadas las conversaciones que tuvimos con la doctora Adriana preparando los temas que usted nos ofreció varios. Sí, La ya doctora Adriana, seleccionaremos otros, Bernardo. a ¿se volverlo a invitar. acuerda? ¿Se acuerda cómo fue eso? Sí, Y Adriana sí, dijo, sí. no, este es el tema El que primero. debemos tratar. Sí. Entonces ahí fue cuando yo te confirmé cuál. Y te lo dije que la doctora Adriana fue quien intervino para poder elegir este como de 4 o 5 temas Opciones. que nos Pero seguiremos propuso. conversando. Es muy interesante. Muchas Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, les deseo que tengan un feliz día y les hago llegar el material a los correos gracias, electrónicos. Luis Felipe. Gracias a todos los asistentes. Muchas Estemos gracias. pendientes de nuestras programaciones de tertulias para que sigamos discutiendo los temas de interés. Un feliz día.